Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Gloria a Dios. Ya estamos aquí de nuevo por la gracia de Dios. Es una tremenda bendición, como siempre, estar reunidos. Bienvenida, Beni, querida. Bienvenida. Bienvenida, Isabelita. Bienvenido, Caleb. Bienvenido, Juan. Pastor Willy, bienvenido. Eh, Nosotros estuvimos compartiendo anoche, ¿no? Lo que habíamos titulado Dios habla hoy. Dios está hablando todo el tiempo. Dios está comunicando, compartiendo, revelando a sus hijos, que somos nosotros. Dice que los hijos de Dios, ¿no? Son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a establecer algunas diferencias entre lo que significaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y lo que significa el Espíritu Santo en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, sin perder todos sus atributos. El Espíritu Santo, sin embargo, habían funciones en el Antiguo Testamento y funciones en el Nuevo Testamento. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guía y que a la vez prepara sus corazones para esta palabra en esta noche. Faltan todavía algunos hermanos, estamos esperándolos, ya se irán conectando. Amoroso Dios, precioso Señor. Gracias, 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 Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos un grupo de tus hijos. Gracias porque estamos aquí, Señor, para comenzar esta reunión. Te damos a ti la bienvenida, precioso Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia. Llena la casa de mis hermanos con tu gloriosa presencia. Los hermanos que están corriendo apuraditos para llegar, Señor, a conectarse. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Que tu gracia, tu favor sea con ellos. Gracias por Beni, gracias por nuestra querida Beni. Sé que estás obrando en su vida, Señor. Bendícela, Señor. Llénala de tus bendiciones, Señor. Lluvia de bendiciones caigan sobre Beni en el nombre de Jesús y que sea restaurada su cadera, su cuerpo completo sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias por su compañía. Gracias porque es una hermana más preciosa en nuestro grupo. Gracias, Señor. Gracias por Isabelita. Bendecimos la vida de Isabel, de Jan. Oramos para que un día, Señor, tú llames a tu presencia, Señor, es decir, a tu gracia, a tu favor eterno, Señor, esta pareja, Señor. Que tú, Señor, los llenas con tu Espíritu Santo y que tú puedas ser, Señor, el Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos también por la paz de Jerusalén, por Israel. En estos momentos, Israel está siendo bombardeado. Allá es de madrugada, pero toda la noche han sido disparados muchos misiles, muchos cohetes desde el sur del Líbano. Los de Hezbollah están atacando tremendamente a Israel en estos instantes. Oramos para que la cúpula de hierro, Señor, sea defendiéndolos. Oramos para que ángeles poderosos sean anulando esos misiles, Señor, y que no caiga, Señor, en centros poblados y que no sean dañadas las vidas de nuestros hermanos judíos. Señor, oramos por ellos, oramos para que poderosos ángeles tuyos desvíen esos misiles, Señor, y que todos estos hombres malos, perversos, hijos de Satanás, que se han levantado en contra de Israel y en contra tuya, oh Dios, sean aplastados, Señor, sean avergonzados en el nombre de Jesús. Bendecimos a la nación, al Estado de Israel en el nombre de Jesús. Oramos para que la unidad permanezca, prevalezca, Señor. Oramos para que seas tú, Señor, Jehová de los ejércitos. Ese es tu nombre, Señor, Jehová de los ejércitos de Israel. Sea el Señor bendiciendo esta gran nación en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Gracias por cada judío en Israel y por cada judío en el mundo. Bendícelos donde quiera que estén. Que tu amor, tu gracia sea con ellos. Gracias por Walmoner. Gracias por su sanidad. Señor amado, gracias por Walter y gracias, Señor, por Ana y por sus hijos también. Señor, que ellos puedan disfrutar cada día, Señor, la bendición, el milagro de la sanidad. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Fuiste tú, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por curar a nuestro hermano en el nombre de Jesús. Oramos por Ramiro Patiño. Bendícelo, Señor. Sé tú con él, levantándolo, fortaleciéndolo también. A nuestro querido Juan González también. Gracias por su vida, por su testimonio. Gracias, Señor, por su colaboración en el equipo, en el grupo. Gracias por Willy, que también es un tremendo siervo tuyo, Señor. Pastor Willy, bendice este esfuerzo, esta humilde tribuna, Señor, esta pequeña plataforma. Es bendecida por él cada mañana a las 3 de la mañana. Se despierta a orar por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Pastor Juan Alemán allá en Oxapampa. Bendícelo, Señor, a él, a su esposa, a sus hijos. Tal vez tengamos que plantar una obra y, Señor, tal vez sea lo que tú quieres y nosotros queremos hacerlo, Padre. Si tú quieres, nosotros queremos, Señor. Dios, si tú proveyendo lo que haga falta, Señor, para plantar una obra y una iglesia, ya está el pastor ahí con su familia, Señor, listo para predicar, para reunir al rebaño. Señor, oramos para que vengan las provisiones, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, para todo lo que haga falta, Señor, para esa obra que estamos pensando, Señor, creyendo en ti, que viene de ti, Señor, ese sentir. Amoroso Dios, oramos por Oxapampa, oramos, Señor, por esa gran ciudad, en el nombre de Jesús. Amoroso Padre eterno, entregamos este tiempo en tus manos, bendiciendo a cada hermano, a cada hermana que se congrega, Señor, en esta tribuna, que seas tú, mi Dios, hablando a su corazón y llenando sus casas de bendiciones y de paz. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Anoche comenzamos hablando, ¿no?, sobre Hebreos. Leímos Hebreos. Dice Hebreos 1, versos 1 y 2 y 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es nuestro Señor, a quien servimos. ¿Ven? Ese es nuestro Dios, el que sustenta este universo con el poder de su palabra. Ahora, nosotros vimos anoche que Dios habla a su pueblo de diferentes formas, de diferentes maneras. Cada uno es un hijo en particular, ¿verdad? Aquellos que tienen varios hijos, ¿no? Los dos hijos, los tres hijos no son iguales. Willy tiene dos hijos, ¿no? Un hijo no es igual que el otro, ¿no? Son hermanos de padre y madre, criados en un mismo hogar, con el mismo amor, pero son diferentes entre sí. Aún hermanos gemelos no son iguales, o gemelas no son iguales. Interesante, ¿verdad? Porque cada quien tiene un espíritu dado por Dios y está conectado con Dios. A lo largo de la historia, Dios nos, no siempre se ha dado a conocer de la misma forma, de la misma manera, ¿no? Algunos era hablando personalmente con ellos, a otros Dios los hablaba a través de sueños, a otros a través de visiones, a otros a través de la profecía, es decir, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, ¿no? En estos últimos tiempos es su palabra la que debe gobernar nuestro crecimiento, no tanto los profetas que se están levantando en estos últimos tiempos, ¿no? Si viene alguien y le da una profecía y esa profecía no se ajusta a la palabra de Dios, por favor, no lo reciba. No lo reciba, ¿no?
Hubo un hermano que estaba enamorado de una hermana, ¿no? Y vino y le dijo, hermana, ¿no? Princesa, hija de Dios Altísimo, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Dios me ha dicho. Y ella le dijo, bueno, a mí Dios no me ha dicho nada. Y ahí quedó el intento, ¿no? Buen punto, ¿verdad? Es que mucha gente ha manoseado ese término Dios me ha dicho, Dios me habló. Y a veces es interesante que esas personas dicen, Dios me dijo, pero te da un mensaje para otras personas, pero para ellos mismos no. Dios me habló, ¿no? Dios me ha dicho que siembres en este ministerio, por decirlo. Eso es muy común en los últimos tiempos. Dios me ha dicho que tú siembres en este ministerio y hay prédicas que van y dicen, Dios ha dicho que siembren en este ministerio, no, porque este ministerio tiene que crecer y bla, 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 bla. Y tienen que dar y que tienen que retirar. Hay muchas cosas, hermanos, que la gente toma un pasaje bíblico y con eso hace una doctrina. Ahí comienzan los falsos profetas, ahí comienzan los falsos maestros, ahí comienzan las falsas doctrinas. Todas esas doctrinas que existen en el mundo y que siguen apareciendo, partieron desde un pasaje bíblico aislado y obviamente con maestros falsos que dan profecías falsas. Y lo peor, lo que llama la atención es que hay gente que lo sigue. Hay gente que lo sigue, ¿no? Entonces, esta famosa frase tan manoseada, ¿no? Ya no tiene credibilidad en el cristiano maduro. Un hombre de fe, un hombre maduro, ya no va a estar siendo guiado por alguien que venga y te diga, Dios me dijo. Entonces, tiene que someter esa profecía en todo caso, ¿no? A la palabra del Señor, si es verdad, ¿no? Por ejemplo, decíamos anoche que Adán escuchaba la voz de Dios. Moisés hablaba con Dios, escuchaba la voz directa de Dios. Abraham escuchaba la voz de Dios. Decíamos también anoche cómo, por ejemplo, José fue revelado los misterios del futuro a través de sueños. Era un soñador de sueños desde su adolescencia. Y por eso sus hermanos mayores lo odiaban, porque era un soñador de sueños y él contaba el sueño que Dios le había dado. Ahora, quiero aclarar algo. Todos los sueños no son de Dios. Hay pesadillas y esas pesadillas no son de Dios. Por si acaso, hay sueños frejoleros. Comiste muchos frejoles, muchos tacos en la noche y luego tienes unos sueños medio raros. Y todos los sueños no vienen de Dios, por favor. Y no se guía, ay, soñé esto, ay, soñé de acá, qué sé yo, y guía su día por lo que soñó. Eso no es correcto. Decíamos también anoche que hay gente que ha llegado a un nivel que coge la Biblia. Ah, Señor, necesito una promesa, mira que estoy enfermo, necesito que me des tu palabra. Y abre la Biblia con los ojos cerrados y comienza, ¿no? Pasa las hojas ahí y busca y como si fuera una ouija de sus deditos. ¿Dónde fue mi Dios? Y ahí lee. Y cree que de esa manera Dios le está hablando. Por eso veíamos anoche, ¿no es cierto? Que se van, llegan en Nahum. ¿Y qué pasó con Nahum? ¿Qué dijo la palabra de Dios? Le dice, ¿no? Que no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable. O sea, tú estás enfermo, de repente el médico ha dicho, bueno, tienes un quiste, tienes un cáncer, tienes un tumor, tienes algo maligno. Y tú dices, voy a pedir a ver qué me dice el Señor y ¡pum! Tu dedo te lleva a Nahum. Y ahí lees, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable. ¿Y tú qué haces? Ya, Señor, mándame de una vez la eutanasia, recógeme, ¿qué hago acá? Los médicos me han dicho que no pueden hacer nada. Ahora tú me dices aquí en Nahum 3:19, no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable, ya fuiste, ya. Caballero, frito pescadito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si acaso esa forma le lleva a Jeremías 33:3. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué pasa si ese dedo lo lleva a Isaías 53:5?
Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, la paga de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No es que vas a ser curado, no es que por ahí si te liga, no es que por ahí si te portas bien. No, la Biblia dice bien claro, y por su llaga fuisteis sanado. Es decir, ya fuiste sanado, no vas a ser sanado, ya fuiste sanado. O tal vez tu dedito te lleva, que no es correcto, no hay una doctrina del dedito loco que se va a buscar la palabra. No, eso no funciona, eso no es correcto. Vamos a enseñar la palabra como debe hacerse, ¿no? No de esa forma. Y tal vez llegas a 2 de Pedro 2:24 que dice que Él se llevó en el madero todas nuestras enfermedades. Él se llevó todas nuestras enfermedades en el madero. Por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a ir de esa forma, cogiendo pasajes aislados sin el sustento del contexto en el que fue escrito, en el tiempo que fue escrito y para quién fue escrito, vamos a cometer un error y ese error nos va a llevar a dolorosas consecuencias. Por eso hay hermanos y hay hermanas que se desvían, se salen del camino. ¿Por qué? Amós, ¿qué dice? Amós dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento está en la palabra del Señor, no en un gran predicador, no en un gran evangelista, no en esos de que últimamente se llaman los apóstoles, ¿no? En esa apostolitis aguditis que está invadiendo, ¿no? Como toda una corriente de estos últimos tiempos. Ya nadie, ya los pastores no quieren ser pastores, todos son apóstoles, superapóstoles. El super y archi mega apóstol. O sea, ¿me entiendes? O sea, están perdiendo el verdadero principio, la verdadera esencia, la sustancia que significa servir a Dios. Entonces, mis hermanos, vamos avanzando. Nosotros también dijimos ayer que, por ejemplo, otro contraste, ¿no? Entre Éxodo 14:15. Está Moisés frente al Mar Rojo, no tiene salida, no tiene escapatoria, pero Dios le había dicho que los llevaría a la tierra prometida. Y su tierra prometida no era ahogarse en el Mar Rojo o que los ejércitos de Faraón los mataran ahí, no, sino que había un propósito y ese propósito se iba a cumplir. Al verla desesperadamente a la gente que no sabía por dónde escapar, que no tenían escapatoria, entonces, ¿qué hace Moisés, el líder, el profeta de excelencia? Entonces él agarra y se pone de rodillas y clama a Dios. Entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Si tú agarras y indiscriminadamente lees ese pasaje, ¿por qué clamas a mí? Entonces yo ¿qué hago clamándole a Dios? Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces tú dices, ¿clamo o no clamo? ¿Oro o no oro? ¿Cómo hacemos acá? ¿Mi herida es incurable? ¿Ya muero nomás? ¿O Él es el bálsamo de vida para mí? Por su herida yo soy sano y que Jehová es mi sanador. ¿Se dan cuenta que un texto fuera de contexto es un pretexto y nunca jamás una buena doctrina? Nosotros, estudiantes bíblicos, si leemos un pasaje, tenemos que leer el contexto en el que fue escrito, tenemos que ver una concordancia, tenemos que ver en qué dispensación fue escrito. Por ejemplo, Nahum, el profeta Nahum escribe y dice, pues no, que su herida es incurable, que no hay forma, que su quebrantadura no tiene sanidad y tal. Le está escribiendo la profecía para la ciudad de Nínive, porque era una ciudad perversa que mataba a los profetas. Estaba contaminada por la maldad. Entonces le dice, no, tú ya estás fuera, no hay curación para ti.
¿Me entiendes? Entonces, si tú coges ese solo pasaje, tú dices, ya no hay sanidad para mí. Listo, ya no me voy a sanar. Ya estoy muerto, ¿no? Aplica la eutanasia, no va conmigo, señor, ya recógeme de una vez, ¿no? ¿Qué hago aquí? Entonces, pero, ¿qué dice Jeremías 33:6? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa es palabra para ti y para mí. Nosotros no somos la ciudad de Nínive, somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Y esta palabra es para ti y para mí, ¿no? Les di anoche la clave, que un texto fuera de su contexto es un pretexto, pero jamás una buena doctrina. El problema comienza cuando los cristianos no leemos la Biblia. Ahí está el problema. O sea, existe un analfabetismo bíblico. Y Oseas dice, pues mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque les faltó sabiduría, les faltó conocimiento. Desafortunadamente, estamos viviendo en este tiempo una situación igual que en la anterior, ¿no? Ahora, mis hermanos, recurrir al dedito con los ojos cerrados, eso no es correcto, no, no está bien. Usted tiene que orar, buscar un mensaje del Señor, leerlo, escudriñarlo, leerlo otra vez. Un pastor decía, tienes que rumiar a la palabra, rumiarla. ¿Qué hace una vaca? ¿No? Una vaca rumia el pasto. Primero, porque tiene cuatro panzas, ¿no? La vaca. Entonces, primero se lo traga y después hace un bolo, se lo traga. Traga, traga. Y después eso otra vez lo regurgita y lo vuelve a masticar. Le saca la esencia y lo pasa al segundo estómago. Y después al tercero y así hasta el cuarto, sacándole toda la sustancia a ese pasto verde que ha comido. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que rumiar la palabra también. Tenemos que leerla una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, hasta que de la palabra salta la revelación para ti. Y tú dices, ah, ya entiendo. ¿Me entiendes, no? Ya estoy entendiendo, claro, acá estaba. Porque muchas veces uno pasa leyendo la Biblia, lo pasa por encima, pero no tiene la revelación. Por eso que la gente impía, hay gente muchas veces que no son cristianos y dice, yo me he leído la Biblia de tapa a tapa. Es un libro más, ¿no? Yo he leído la Biblia, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él ha dado a los humildes la sabiduría. La Biblia dice que Él ha escogido lo necio, lo más vil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Él dice que ha escogido lo débil, lo frágil de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, a los poderosos. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor. Ahora, nosotros vamos a, para avanzar en esta noche, vamos a leer en la palabra del Señor, porque lo habían programado anoche, pero ya no llegamos porque nos faltó el tiempo, en Primera de Corintios 14, el capítulo 30, versículo 39 y el verso 40. Son dos versos que aparentemente se contraponen entre sí, pero no lo es. Ahora le explicamos. Dice el verso 39 del capítulo 14 de Primera de Corintios, dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y el verso 40 dice, pero, ahí está, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Mire, vamos a establecer un contraste aquí. Yo confío en el Señor que tengan la misma revelación que el Señor me lo dio. Dice, seguid, capítulo 14 en el verso 1. Vamos a volver al verso 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. O sea, dentro de los dones espirituales está el hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa? La iglesia de Corinto era una iglesia que era bendecida con todos los dones, todos fluían allí, pero era una iglesia carnal. O sea, aparentemente dentro de la iglesia ellos estaban en el fuego, pero cuando salían a la calle se comportaban peor que los impíos. Es decir, cometían cosas que ni siquiera la gente del pueblo se atrevía a mencionar. Es lo que dice la Biblia. Entonces aquí, ¿qué sucedía? Se generó un desenfreno. La gente piensa, cree que el hablar en lenguas, el adorar en lenguas, el cantar en lenguas, ¿no? Edifica a los demás, pero la Biblia dice que no edifica a los demás, se edifica a uno solo. O sea, el que habla en lenguas habla misterios por el Espíritu Santo, pero los que le escuchan no lo entienden nada. ¿Por qué? Porque está en lengua. Es como que yo le digo a Willy ahora, ¿no? Que nos diga algo en inglés, que nos dé un mensajito de 1 minuto en inglés. ¿Y cómo nosotros vamos a decir amén si no estamos entendiendo lo que Willy nos está diciendo? Estamos fregados, ¿sí o no? Y por si acaso, esta ilustración está acá escrito, yo se los voy a decir. Dice, por ejemplo, en el 14:14 dice, pero si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque es espiritual. O sea, cuando estás hablando en lenguas, adorando en lenguas o cantando en lenguas, alabando en lenguas, es tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios, tu espíritu. Pero tu entendimiento no sabe nada, no entiende nada. O sea, no, ahí no se involucra tu cabezota. Por eso dice acá, pero si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero, dice, pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Es lo que dice el verso 16, justo lo que hacía la ilustración. Puede estar dándonos un mensaje interesantísimo, Willy, en inglés, ¿no? Una gran revelación en inglés, pero nosotros, ¿cómo decimos amén si no entendemos lo que él nos dice? Estamos fregados, ¿me entiendes, no? Entonces, por eso el 16 dice, pero si bendices solo en el Espíritu, es decir, si tú ministras solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo pues dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Verso 16, palabra de Dios. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Es como que yo ahora, en este momento, comienzo a orar en lenguas, comienzo a hablar en lenguas. Entonces ustedes van a escuchar, pero no van a entender nada. Entonces cuando yo termino de hablar, ¿cómo van a decir ustedes amén, gloria a Dios? Si no saben qué dije yo, ni yo mismo sé qué dije, porque es un tema del espíritu nada más. Entonces, aquí en el verso 18, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ajá. Allá está Pablo poniendo las normas, estableciendo la decencia. Mire, dice el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, es decir, más que toda la iglesia hablo yo, dice, ¿no? Pero en la iglesia, el verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Vamos hasta ahí? Es preferible 5 palabras que ustedes me puedan entender a que yo hable 10,000 palabras que ustedes no entiendan. Es como que yo ahorita les hable en quechua, ¿no? Y ustedes no saben lo que yo he dicho, ¿verdad? No saben, no entienden quechua.
Por más que yo les estoy saludando en quechua, pues ustedes no saben, no entienden, entonces no pueden decir, amén, hermano Max, olvídalo. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia de Corinto? Ellos comenzaron a hacer un gran desorden. En la iglesia se pusieron todos a alabar en lenguas, a orar en lenguas, y nadie se entendía nada. Por eso el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ahora, hermano Max, usted está diciendo que no debemos orar en lenguas, está diciendo que no debemos adorar en lenguas. No, no estoy diciendo eso, no estoy enseñando eso. Vamos a llegar al punto donde se va a dilucidar todo esto. Estoy abriendo un contexto para al final terminar con el mismo mensaje que Pablo terminó el tema de las profecías. Ok, entonces, dice también, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran los indoctos o los incrédulos, ¿no dirán que todos estáis locos? Claro. Vengan a una iglesia todos hablando en lenguas diferentes, eh, emitiendo sonidos que nadie lo entiende, nadie lo conoce. Entonces ustedes están locos. Estos están todos locos, ¿no? Estamos todos locos, Lucas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el apóstol Pablo establece un parámetro. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, dice el verso 27, por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Es decir, si hay una manifestación del Espíritu Santo en lenguas, tiene que haber un intérprete que también es un don de Dios, que va a traducir lo que el hermano está diciendo en lenguas, él lo va traduciendo a tu idioma original, o sea, en este caso al español, para que tú entiendas y seas ministrado. Por eso el 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto de dos o a lo más tres, y por turno dice, y uno interprete. Es lo que dice el verso 27. Entonces, pues, mis hermanos, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Lo que Dios quiere es que ustedes tengan paz, que reciban la buena palabra y la sana doctrina, que puedan entender la revelación de Dios. Y si hay confusión, no hay paz. Es lo que dice el verso 33. Pues Dios, el verso 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, acá nosotros llegamos finalmente al verso 39. El apóstol Pablo, ya cerrando este tema de las profecías, dice el verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Hablamos en lenguas o no hablamos? ¿Enseñamos a la gente a profetizar o no enseñamos? Fíjese lo que dice. Y aquí hay un doble mandato de Pablo a la iglesia de Corinto en particular y a la iglesia contemporánea, a nuestra iglesia de la actualidad, ¿verdad? Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No podemos impedir que hablen en lenguas. Pero el verso 40 que dice, pero hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, dice el verso 33. Entonces, mis hermanos, conclusión, para cerrar esta parte, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, ¿no? Así que, hermanos, procurad profetizar, que podamos profetizar. ¿Qué es profetizar? Profetizar es, ¿no? Estar en conexión con Dios y recibir un mensaje que va a suceder a la iglesia o en los tiempos venideros, ¿no? Y compartir para que la gente sea edificada. ¿Verdad? Eso es profetizar. El hablar en lenguas es una forma de adoración, es una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? En algunas partes dice que seamos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Por qué es edificante para una persona hablar en lenguas, orar en lenguas? Porque cuando usted ora en lenguas, hermano, el diablo no lo entiende.
El diablo no captura esa información, está fuera de su radar. ¿Me entienden, no? Cuando usted ora en lenguas, el diablo no puede entremeterse ahí. Pero cuando usted ora en el entendimiento, dice, yo quiero orar por mi hermano Juan y bla, bla, bla. Y entonces el diablo sabe que tú estás orando por Juan y puede interferir, puede bloquear algo, puede, digamos, levantar alguna oposición. Puede, aunque no debe. Pero igual nosotros salimos vencedores. Con eso no quiere decir que no tenga que orar por mi hermano Juan. Estoy poniendo un nombre por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ora en lenguas, está hablando misterios. Es lo que dice aquí. Dice en el verso 2 del capítulo 14, en el cual estamos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 14:2. El verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en el espíritu habla misterios. No se puede prohibir. No debemos, la iglesia no debe prohibir a que la gente pueda orar en lenguas. Es más, deberíamos incentivar a que la gente pueda orar en lenguas, pero en su casa, no generando confusión, no generando desorden. Yo he estado en algunas oportunidades, en algunas iglesias de corte pentecostal, donde todos comienzan a hablar en lenguas a la vez bueno, ya de por sí no se entiende las lenguas, pero escuchar hablar a todos en diferentes lenguas es una confusión y te aturde, te bloquea. Ellos están siendo edificados, pero la persona que los mira no, es lo que dice acá la palabra de Dios. Si entra un indocto o un inconverso, ¿qué va a decir? Estos están locos, ya se rayaron, ya quemaron fusibles, ya fueron ya. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿qué dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. Él dice, si uno habla en lenguas, tiene que haber uno que interprete esas lenguas y lo traduzca, un traductor. Porque si no, el que le escucha, ¿cómo va a decir amén? No puede decir amén porque no sabe lo que ha dicho. Fíjese, aquí establecemos una diferencia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba solamente sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta. Repito, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre el rey porque era el monarca, era el representante del pueblo, ¿cierto? Y estaba el Espíritu en el rey para que gobierne con sabiduría. ¿Estamos hasta ahí? Ese era el rey. Y estaba también en el sacerdote. El sacerdote, ¿qué hacía? Enseñaba la palabra. Él era el que tenía la Torá y lo compartía, lo enseñaba. Él era el que de alguna manera llevaba las ofrendas y lo presentaba ante Dios. Eso hacía el sacerdote. El sacerdote era el que se presentaba ante Dios delante de la gente. El pueblo no podía venir ante Dios, pero por eso el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Y luego que recibía la palabra, él volvía y representaba a Dios delante del pueblo. Ese era el sacerdote. Los sacerdotes venían y se arrepentían, la gente venía y se arrepentía ahí, traía su ofrenda, su ovejita, su borreguito. ¿Para qué? Para ser sacrificado, para que sean cubiertos sus pecados. Y luego estaba también el Espíritu Santo en el profeta. El profeta era el que predicaba, el que traía la profecía. ¿Me entiendes? Dios le daba al profeta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, ¿no? A todo, a Joel, a Oseas, a Amós, les dio la palabra. Esa palabra vino a ellos de parte de Dios y ellos lo predicaron, ellos lo dijeron, ellos lo compartieron, ellos lo revelaron, lo que Dios les había mandado. Por eso que están escritas esas profecías acá en la Biblia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, conclusión. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre el rey, sacerdote y profeta, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene el Señor Jesucristo, dice, es necesario que tengas
que nacer de nuevo. Ahí comienza la nueva historia. Es decir, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con mejores promesas. ¿Qué dice la Biblia en Juan? Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ya no dice que eres guiado por un profeta, dice que eres guiado por un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Dice también que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Me están copiando la diferencia, ¿verdad? Antes el Espíritu Santo solamente estaba en el rey, sacerdote y profeta, pero ahora, ¿qué les dijo el Señor a sus discípulos? A ellos los ungió con el Espíritu Santo y con poder. El Señor Jesucristo recibió la unción del Espíritu Santo cuando bajó al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Se abrió los cielos y una voz potente, audible, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Y vino el Espíritu Santo sobre él. Fíjense que Dios no dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Jesús estuvo trabajando por 33 años en el taller de carpintería de Juan, mejor dicho, de José, marido de María. ¿Sí o no? No lo dijo, no lo dijo. Cuando él hacía las mesas, las sillas, las bancas, no, los muebles de madera, ahí con José, Dios no dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo cuando él bajó al Jordán para ser bautizado. Y ya de ahí para adelante él no fue solamente Jesús, el Hijo de María. Cuando él recibe la unción del Espíritu Santo que vino sobre él en forma de paloma, es que de ahí para adelante es Jesucristo, Jesús y su unción. Jesús y su unción. Amén. De ahí para adelante es Jesucristo. Ahora, él dice: mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo, lo que dice Hebreo. Es decir, usted es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Porque usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y al aceptar a Jesucristo, tiene la unción del Espíritu Santo en usted. Pero si ha hecho una genuina y verdadera arrepentimiento y ha aceptado de todo su corazón. No repitió como loro nada más una sencilla oración y nada más, sin convicción, sin corazón, sin fe. Entonces morirá sin fe y sin esperanza igual. Entonces, mis hermanos, para ir concluyendo en esta noche, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, una vez que Él resucita, 40 días estuvo caminando con sus discípulos, enseñándolos, digamos, dándolos el mensaje póstumo, encargándolos, ¿no? Entre otras cosas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No creyeron, serán condenados. Lo rechazaron, serán condenados. Pero, dice, estas señales seguirán a los que lo creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mira qué pone primero: echarán fuera demonios. Porque siempre se va a levantar la oposición cuando tú quieres predicar la palabra de Dios, cuando quieres compartirla. Siempre va a haber oposición. Entonces, tú tienes que echar fuera demonios. Quítate de aquí, sácate de aquí, ¿no? Deja libre mi camino, ¿no? Y el diablo va a tener que huir, ¿no? ¿Y qué más dice? Echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, hablarán otras lenguas, hablarán otras lenguas. Las lenguas son importantes para un creyente. ¿Estamos hasta ahí? La tenemos claro, ¿verdad? Hablarán otras lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y tomarán algo mortífero y no les hará ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es lo que dijo el Señor Jesús en su mensaje póstumo, cuando él iba a hacer ascender al cielo. Y ahí les dijo también: no, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que ser ungidos por el poder. Tiene que haber una unción poderosa. Tiene que haber ese poder que te empodera.
para poder testificar, para poder hablar de Dios, para poder testimoniar lo que Dios ha hecho en ti. Tiene que haber poder del Espíritu Santo para anhelar, abrir una nueva obra, compartir el Evangelio, compartir lo que el Señor te ha dado, tus bendiciones, para que la obra de Dios crezca, para que la palabra de Dios corra por el mundo, para que pueda llegar a los confines de la tierra. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Antes, en el Antiguo Testamento, solo estaba en el rey, sacerdote y profeta. Hoy está en usted y en mí. Somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, no contristéis al Espíritu. Donde quiera que estemos, por donde quiera que vayamos, donde nos toque camellar, por favor, no contristemos al Espíritu Santo. Se entristece cuando tú en lugar de hacer bien haces mal, en lugar de bendecir maldices, en lugar de ser de testimonio que lleve frutos, eres de mal testimonio. Entonces hagamos las cosas como Dios quiere que se haga. Cierro con esto, ¿no? Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. El Señor Jesús en su mensaje póstumo dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas. ¿Por qué es importante el hablar en otras lenguas? Porque el mundo, toda persona no lo entiende. No está en la capacidad de saber qué dice usted en esas lenguas, y Satanás tampoco lo puede saber, porque es entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. Esa línea está encapsulada, está bloqueada. Nadie lo puede interferir. ¿Por qué? Porque es una forma que Dios ha dado de tal manera que está codificado esa información que Dios te da y que tú le das a Dios a través del Espíritu. Así que mis hermanos, busquemos, anhelemos, ¿no?, hablar en lenguas, pero ¿qué dice? Así que mis hermanos, así dice tal cual, los leo literal el verso 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Vamos a alabar, a adorar a Dios ordenadamente. No tratemos de meter las estrategias del mundo. ¿Para qué? Para alabar a Dios. No tratemos de meter canciones paganas, mundanas, ¿no?, para alabar a Dios, que no obran a Dios. Sí, hermano, si su enseñanza no está centrada en la palabra de Dios, es herejía. Si sus alabanzas no alaban a Dios, son herejía. Lo siento, pero tengo que decirlo. Hay muchas canciones últimamente de algunos cantantes que se pasa toda la canción y no sabes si estás cantándole a Dios, estás cantándole a tu comadre, a tu amante, a tu esposa. No sabe, no se sabe, de verdad. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, cansado del camino, sediento de ti, pero nunca menciona Dios o Jesucristo en toda la canción. No, no lo menciona. Yo la sé, la canto esa canción, pero sé también que no hay algo en particular que distinga, que me diferencie, digamos, de una verdadera alabanza y adoración. Dice, no, he cruzado un desierto, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. O sea, ¿a quién vuelve? No dice a quién vuelve. Vuelve a su flaca, a su pancha, no sé a quién vuelve, ¿no? A su casa, de donde salió, no sé. Es decir, seamos, por favor, sabios. Si no enseña lo que está escrito, hermano, es herejía. Y si usted se deja enseñar cosas que no están aquí, está dejándose enseñar herejías también. Y si usted canta supuestamente a Dios, alaba a Dios, con canciones que no glorifican, que no alaban, que no adoran la santidad de Dios, estamos fregados. Estamos fuera del propósito de Dios. Amados, siempre es una bendición
compartir con ustedes, aprender juntos, caminar esta parte del camino juntos. Yo me gozo de tener la compañía de Emilio, de Isabel, de Lida, de Flor, de María, de Jaycee, de Benny, de Juan, de Pastor Willy, de Caleb, de Rocío. Resucitó Rocío. Hola Rocío, buenas noches. ¿No? Me gozo, realmente son un maravilloso de regalo de Papá Dios para nosotros. Disfrutamos mucho de su compañía. Gracias por sus oraciones. Sé que lo están haciendo. Puedo sentir que están orando por nosotros. No es fácil, no es fácil, pero tampoco voy a hacerme el héroe de decir, ucha, qué difícil. No, no, es una bendición. Es algo sublime, es algo especial, servir al Señor. No hay nada más hermoso que servir a Jesucristo. Buenas noches, familia. Hasta mañana, si papá Dios lo permite. Que tengan una noche preciosa, un dulce descanso. Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente. Bendiciones. Hasta mañana. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gracias, papá.